vamos a hacer una receta dulce con batata, camote o boniato, como lo conozcas. Si nunca preparaste nada dulce con batata, no te pierdas esta receta. Y una recomendación: cuando estés en el supermercado eligiendo las batatas, te sugiero que elijas las que tengan el color más intenso. Esas son las mejores. Para hacer esta receta vamos a usar una batata, la vamos a cortar en pedazos con la cáscara y la vamos a cocinar en abundante agua hasta que esté tierna. Aproximadamente son 20 minutos. Mientras tanto, aprovecho para contarte que la batata es un alimento rico en fibra, por lo tanto nos genera sensación de saciedad, nos hace comer menos. Una vez que esté tiernita, la vamos a retirar del agua, le sacamos la cáscara y hacemos un puré. Y este ingrediente es fantástico para hacer recetas dulces. Te cuento por qué. Porque la batata aporta su sabor dulce natural. Porque aporta su almidón, lo que hace que ayude a ligar los ingredientes. Tiene un sabor suave. Es un ingrediente ideal para recetas dulces. Vamos a usar media taza de puré de batata, la colocamos en un recipiente y probablemente me preguntes, ¿y si no tengo batata, qué puedo usar? ¿Con qué puedo sustituirla? Te cuento que puedes usar la misma cantidad de puré de banana. Y para darle sabor a la masa de estas galletas, vamos a usar una cucharada de extracto de vainilla, una cucharada de canela y vamos a usar un cuarto de taza de cacao. Yo estoy usando cacao natural, sin azúcar. Podés usar cacao y si tenés algarroba, podés usar algarroba en lugar de cacao. Queda bárbaro. Vamos a sumar una cucharada de aceite de oliva, que podés reemplazar por una cucharada de pasta de sésamo o pasta de cacahuate, pasta de maní o pasta de almendras. Integramos muy bien estos ingredientes, esto está quedando fantástico. Y vamos a sumar la harina. Te cuento que para hacer estas galletas yo voy a usar harina de avena, pero si no tenés harina de avena podés usar harina de almendras, podés usar harina de trigo sarraceno, podés usar harina de nuez también. Vamos a usar un cuarto de taza de harina de avena aproximadamente. Puede ser que necesites usar un poco más o un poco menos, eso puede variar siempre. La idea es que te quede una masa húmeda, pero que no se pegue en las manos, que te quede una masa húmeda y que no se pegue. Así que tenés que ir amasando hasta integrar bien, hasta que te quede una masa lisa y vas a armar un cilindro y vamos a cortar en partes. Ya vamos a cortar directamente las porciones para las galletas. En total yo voy a obtener 12 galletas. Voy a cortar en 12 pedazos. Y vamos a ir armando con la mano ya dándole la forma. Es súper fácil, no necesitas usar un molde. Ahora te cuento para cocinarlas. Para cocinarlas no tenés que prender el horno. Vamos a cocinar estas galletas en una sartén. Es muy fácil. Hoy no tengo papel de cocina antiadherente, así que voy a untar la sartén con un poco de aceite de oliva. Y voy a colocar las galletas. Importantísimo, el fuego de la cocina tiene que ser muy bajito y tenés que quedarte en la cocina. No te vayas porque la primera parte de la cocción son 3 minutos. Tapás la sartén y son 3 minutos de cocción. Cuando pasaron los 3 minutos, sacás la tapa y das vuelta a las galletas. Y vas a cocinar por 3 minutos más aproximadamente. Es muy fácil y vas a ver qué bien que quedan. La textura de estas galletas es húmeda. Ahora las vamos a rellenar y te cuento que para rellenarlas voy a usar un Nutella de semillas de girasol súper rico. Tengo la receta de este Nutella
de semillas de girasol en el canal. Te voy a dejar la receta para que la prepares en la cajita de la descripción y en el primer comentario. Es muy fácil de preparar, económico, no lleva azúcar y a los chicos les encanta. Tenemos las galletas rellenas o alfajorcitos rellenos y para darle un toque especial quise bañar con chocolate estas galletas. Les di un baño por arriba, súper fácil. Derretís un poquito de chocolate. Yo tengo chocolate sin lactosa, chocolate vegano, que también compro chocolate vegano sin azúcar. Lo compro en tiendas naturistas o en chocolaterías. Depende del país donde vivas, quizás también puedas encontrarlo en el supermercado. Mirá lo que son estas galletas. No te pierdas de prepararlas porque realmente esta receta vale la pena probarla. Te va a encantar.